Quisiera seguir tocando esta parte. Vamos a cerrar lo que pasó en Nínive, libro de Jonás. Dice que después que Jonás predicó ese mensaje de arrepentimiento, que se volvieran a Dios, Nínive se volvió a Dios realmente, ¿no? Y es importante pensar que cuando oramos las cosas que Dios puede hacer en nuestras propias vidas, la vida de una iglesia, la vida de una nación, todo eso porque el Señor tiene misericordia, como lo mostró allí en Nínive. Dice el final de ese libro, el capítulo 4, el mismo Dios hablando después de esa convocatoria de ayuno que hizo el rey, a pesar de los detalles que muestra las dificultades que tuvo Jonás en comprender la voluntad de Dios y la misericordia de Dios. Estas son palabras que nos debe llamar la atención. Dice allí, capítulo 4, verso 11, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Si Jonás tuvo misericordia de ese árbol que Dios hizo crecer sobre él para calmar el sol, algo que nació en una mañana milagrosamente y al otro día Dios permitió que se secara. Los milagros de Dios, la misericordia de Dios sobre él en un momento. ¿No puede Dios tener misericordia de una nación, hermano? Por supuesto que sí. Algunos han interpretado este pasaje sobre esas personas, de las 120,000 personas aproximadamente que estaban allí, la han interpretado como niños muy pequeños que no han pecado deliberadamente, es decir, que no estaban conscientes de lo que es el pecado de la maldad. La mayoría de los autores interpretan ese texto acerca de inocentes, en el sentido de niños que no habían practicado el pecado, o sí lo habían practicado, pero no estaban conscientes del pecado. Es como que uno dice, bueno, ¿qué culpa tiene ese niño? Sí, todos nacemos con una naturaleza caída, es verdad. Pero ese niño en su naturaleza caída todavía no está consciente del pecado. Hay pecado potencial, pero no está consciente de su pecado. Y la otra versión interpreta que eran personas que ignoraban la existencia de Dios. Sea lo que sea, el pasaje nos muestra que Dios es un Dios de misericordia. Y cuando alguien se arrepiente, Dios lo trata con misericordia. No estamos diciendo que esas personas se salvaron para salvación. Se salvaron del juicio de Dios. Y no estamos diciendo que una nación completamente tiene que ser cristiana para decir que está bajo la voluntad de Dios. Pero sí que una nación esté consciente de lo que es bueno y de lo que es malo y de que Dios puede perdonar la maldad y el pecado si nosotros nos arrepentimos. Por eso nosotros estamos interesados hoy en esta jornada de ayuno. El Nuevo Testamento describe que los cristianos ayunaron también para fortalecer su relación con Dios. Que hay momentos en que tenemos que tomar decisiones importantes, decisiones que trascienden, decisiones en las que nos encontramos en una encrucijada de la vida y no sabemos qué hacer. Por eso esos tiempos de búsqueda de Dios, de oración, de ayuno, son muy importantes. Yo recuerdo una oportunidad en nuestra familia, no voy a decir los detalles,
pero fue un momento muy difícil donde mi esposa y yo fuimos llevados a buscar al Señor de rodillas en muchas ocasiones por ciertas decisiones que se tenían que tomar. Y le invito a usted que haga eso también. A veces nosotros pensamos que las personas alrededor nos pueden ayudar y está bien que nos den consejos, pero más cuando nosotros dependemos del Señor. Es lo más importante. Ese tipo de cosas no se pueden tratar a la ligera. Decisiones importantes requieren sabiduría de Dios. Hay un caso, no sé si lo ha notado en los evangelios, en el libro de Lucas, en el capítulo 2, se describe un caso de una creyente, versículo 37 de ese capítulo 2, bueno, el 36. Había una mujer llamada Ana. Ella era profetisa, de edad muy avanzada. Había vivido con su marido apenas 7 años. 7 años y su marido se murió. Pero ella estaba, esa anciana, sirviendo en la casa de Dios. Era viuda, hacía 84 años. Hacía 84 años que enviudó. Pero dice que no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Y ella, como otro profeta que estaba allí, estaba anhelando ver al Mesías prometido. Y Dios le concedió a esa edad el anhelo de su corazón. Nosotros tenemos que preguntarnos también cuáles son los propósitos por los cuales los cristianos deberían ayunar hoy. Bueno, estoy compartiendo con ustedes que en la búsqueda de o en la toma de decisiones necesitamos buscar la dirección del Señor. Amén. Tome nota de eso. Busque la dirección de Dios en ayuno y en oración para la toma de decisiones importantes, decisiones trascendentes. Pero la otra cosa es que muchas veces lidiamos con nuestro carácter. Y para eso, el ayuno es una disciplina que nos ayuda a someternos al Señor, nos humilla delante de Dios para reconocer nuestras equivocaciones, para hacer un autoanálisis de nuestras vidas, dónde estamos fallando. Usted recuerda que cuando Pablo estaba persiguiendo a la iglesia y tuvo encuentro con Jesús y el Señor lo derriba a tierra, luego él se da cuenta lo equivocado que estaba y se somete a Dios en ayuno y en oración, buscando el por qué su orgullo lo había llevado a no entender que Jesús era el Mesías prometido. Un hombre que había estudiado las escrituras del Antiguo Testamento, que tenía que entender que Jesús era el Mesías, pero cegado por su orgullo religioso, no lo entendió. Y por eso escribe más adelante su carta a los filipenses: lo que yo tenía por ganancia, mi preparación intelectual, académica, teológica, eso no me ha servido de nada. Todo lo he dejado a un lado por amor a Cristo. A veces nosotros, sin darnos cuenta, dejamos que el ego nos controle. Me hace recordar el caso del argentino que dijo: oye, la única vez que pensé que me equivoqué era cuando pensé que estaba equivocado. A veces nosotros podemos actuar así.
¿Qué nos está pasando en nuestro carácter? Tenemos la cabeza llena de doctrina, pero esa doctrina no ha bajado a nuestro corazón. Entonces allí es donde necesitamos buscar al Señor, someternos en oración, humillarnos ante el Señor, que doblegue esa actitud, esa soberbia, eso que no nos deja crecer, aunque tenemos un deseo, un anhelo de crecer. Esas cosas que impiden que nos llamen la atención por nuestro bien, como Apolos, ¿recuerdan? Fue humilde ante el llamado de atención. Necesitamos entender entonces que el ayuno como una disciplina espiritual nos puede llevar a un estado de humillación y reconocer la soberanía de Dios. Puede que estemos luchando contra el mismo Dios y no nos damos cuenta. Ese tipo de actitud donde todos están equivocados y yo tengo la razón. Cuando increíblemente puede ser que todos tienen la razón y el equivocado soy yo y no me doy cuenta. Y eso, hermano, deteriora nuestras relaciones, deteriora nuestro matrimonio, deteriora nuestro trato con nuestros hermanos en la iglesia, deteriora todo tipo de relación porque nos volvemos, y disculpe la expresión, tóxicos sin darnos cuenta. Por eso aquí esa disciplina de ayunar, de apartarse a solas con Dios un tiempo para que revisemos nuestro carácter, nuestra forma de hablar. ¿Por qué como cristianos de un momento dado perdemos el control y salen palabras obscenas de nuestra boca cuando en realidad somos hijos de Dios? ¿No se ha puesto a pensar en eso? Las cosas que hablamos revelan, dijo Jesús, el estado del corazón del hombre. Allí tenemos que humillarnos. Nada mejor que ir a solas con Dios en oración y en ayuno. No para pedir otra cosa, sino para pedir al Señor que nos dé una actitud humilde. Tuve una discusión con un pastor por diferencias teológicas. Él decía una cosa, yo decía otra. Me llegó a decir, aquí en mi iglesia no te dejaría predicar. Y yo le dije, le escribí, yo ni te dejaría entrar a la iglesia. ¿Cómo es posible que lleguemos a eso? ¿Se da cuenta? Dos siervos de Dios. Tuve que reconocer mi pecado y escribirle, hermano, dejemos esta discusión hasta aquí, porque no nos está conduciendo a nada. Estamos como dos borrachos peleando por una botella vacía. A veces los cristianos hacen eso. Están como dos borrachos peleando por una botella vacía. ¿Entiende la metáfora? ¿Qué sentido tiene? Pero eso pasa, mis amados hermanos, porque no nos hemos sentado a pensar si nosotros hemos descuidado las disciplinas espirituales, como el ayuno y la oración. Algunos son más dedicados, como yo, a estudiar la palabra. Pero esta parte también es vital en la vida de nosotros. La oración y el ayuno.
insisto en esto, no es que el ayuno va a transformar nuestro carácter de la noche a la mañana, pero nos va a hacer sensibles a la voz de Dios. Amén. Va a permitir que eso que estamos digiriendo de la palabra en forma intelectual vaya del intelecto al corazón. Va a permitir que nos paremos ante el espejo de la palabra y nos demos cuenta cuán equivocados pudiéramos estar y estamos defendiendo una razón que no hay razón de defender. En los conflictos que suceden en dos personas, por lo general, es porque uno quiere imponer su opinión sobre el otro. Pero las disciplinas espirituales pudieran ser un aliciente. Como yo le dije a ese pastor, dejemos esto hasta aquí, hermano, no vale la pena. Estamos discutiendo como dos borrachos por una botella vacía. Perdóname si te he ofendido. Y él también me respondió, hermano, perdóname también si te he ofendido. Tuvimos la oportunidad luego de estar en una reunión los dos. Y lo único que hicimos fue mirarnos y reírnos. Porque ambos sabíamos lo que había sucedido. Quizás si no nos hubiéramos pedido perdón, a lo mejor me hubiera llevado un guante guardado, esperando el golpe para responder. Hermano, ¿cuántas veces dañamos el cuerpo de Cristo? ¿Sabe por qué? Porque hemos descuidado, como decía el hermano Juan Carlos, las disciplinas espirituales. ¿Por qué debemos ayunar? Para fortalecer nuestra fe y buscar un avivamiento espiritual personal. Nosotros a veces estamos buscando un avivamiento afuera, cuando en realidad el avivamiento que necesito es de adentro. Por eso debemos buscar estas disciplinas, fortalece nuestra confianza en el Señor, nuestra dependencia del Señor. Pero también podemos hacerlo para interceder por algunas necesidades personales puntuales, incluso familiares o la vida de la iglesia. Y otra cosa es, y esto ya es lo que algunos llaman guerra espiritual, para que el Señor destruya fortalezas espirituales que están alrededor de nosotros y nosotros no nos damos cuenta. ¿Sabe usted que hay lugares más que otros donde se nota que hay como una especie de oscuridad, de maldad en los alrededores? Que hay hogares donde usted llega y se respira una paz, una tranquilidad increíble. Pero hay hogares donde usted llega y usted en su corazón, en su espíritu siente que hay una densa tiniebla, algo que no está bien. Y no es porque usted esté viendo que algo está sucediendo, sino que como usted es cristiano y tiene el Espíritu Santo, hay algo allí que no está bien. Esas son guerras espirituales. Hace años traduje de Nueve Marcas un artículo que me llamó mucho la atención. Un pastor decía, el autor de ese artículo, él decía que la iglesia tiene que orar mucho por las comunidades donde se encuentra, que los cristianos tienen que orar mucho por los lugares donde están. Y yo agregaría, si es posible, ayunar cuando los ambientes son hostiles a la paz de los cristianos.
Porque el profeta Jeremías dice declara pues que el Señor lo llevó a orar por la paz de la ciudad, porque en la paz de la ciudad estará nuestra paz. Por eso tenemos que orar y ayunar por la paz de nuestra comunidad, de la calle donde vivimos, de los vecinos que nos rodean. Hay vecinos que a veces son endiablados y usted no se da cuenta. Sí, están más endiablados que otros. Usted tiene que orar para que el Señor los lleve a humillarse y que sean desatados por el poder de Cristo de sus mentes y de sus corazones, de la maldad que hay en ellos. Es un llamado hoy para que entendamos estas cosas. A orar, ayunar, y recapitulo y con esto termino. 1. ¿Por qué los cristianos deberíamos ayunar hoy? Orar y ayunar. 1. Para buscar la dirección de Dios en decisiones importantes. A veces nosotros no hacemos eso por comodidad. Porque entonces llevo mi problema al hermano y recibo el consejo, voy por aquí, voy por allá, pero a donde menos, irónicamente, ¿no? A donde debería ir es donde no voy. La presencia de mi Dios. 2. Para ir en un estado de humillación ante Dios y revisarme en mi carácter, en mi forma de actuar, de hablar y reconocer que Dios es soberano. 3. ¿Estoy perdiendo la confianza en el Señor? Es decir, sí, soy cristiano y sé que su palabra es su palabra, pero me cuesta confiar en Dios. Oro, pero aun cuando oro me cuesta creerle a Dios. Entonces, oración con ayuno me ayuda a fortalecer mi fe y me permite revisarme y buscar dentro de mí qué es lo que está mal y pedir al Señor que me avive espiritualmente. Siempre recuerdo la oración de Habacuc. Siempre. Cuando me siento desalentado, cuando veo que las cosas no van bien, cuando veo que las cosas en la iglesia no marchan como quiero que marchen, cuando veo que mi nación está envuelta en muchas cosas que no quiero que esté envuelta, siempre me acuerdo de la oración de Habacuc. Señor, en medio de los tiempos, aviva tu obra. Y la personalizo. Señor, en medio de estos tiempos, avívame. Aviva la iglesia. Aviva los líderes. Aviva tu obra. Para fortalecer la fe y buscar un avivamiento espiritual. 4. Para interceder por otros. No solo por tus necesidades personales, también por necesidades familiares, necesidades de la iglesia. 5. Para que el Señor destruya esas fortalezas espirituales de maldad en los entornos que son muy difíciles. Algo que aprendí de los misioneros de Corea del Sur fue algo que me ayudó mucho, me ayuda mucho. Ellos oran y sinceramente oran. Esa gente ora, hermano. Ellos oran para que los ambientes espirituales cambien. Y yo al principio no lo entendía. Luego comencé a entenderlo un poco más. Ellos oran para que esas cosas que no percibimos a primera vista, pero que están sucediendo realmente de forma espiritual, Dios las muestre, las saque a la luz y usted tenga la sabiduría de orar de forma específica para contrarrestar esas artimañas de Satanás. Por eso yo le enseñé a mi esposa, cuando ores y veas que no encuentras respuesta, pídele a Dios que el Señor traiga a la luz lo que está oculto.
Y así le animo a orar. No hay respuesta, hay algo está oscuro, algo usted no lo logra entender. Ore al Señor, trae a la luz, Señor, sobre este asunto. Y Dios, en su misericordia, muchas veces lo hace. Pero usted tiene que orar. Amén. Usted tiene que orar. Y por último, ¿se ha dado cuenta que cuando usted ora, usted está fortalecido en el espíritu? ¿Verdad? Usted está seguro en medio de la situación que pueda rodearlo. Aun cuando las cosas no cambian, pero usted está firme, seguro, está más consistente. La oración y el ayuno hacen eso. Jesús muestra un escenario en Getsemaní de angustia, de dolor, incluso de desesperación, pero sometido a la voluntad de Dios. Luego usted ve a un Jesús que se levanta en su humanidad, muy seguro, y logra contrarrestar las cosas en la soberanía de Dios. 3 reacciones se produjeron aquella noche de 3 hombres. La reacción de Judas, que fue una reacción de traición. Y ante esa traición, la respuesta de un Jesús que había estado en oración fue una respuesta de gentileza. Ni siquiera lo censuró, de gentileza. Pero hay otro hombre que se destaca esa noche y es el cristiano que actúa en su fuerza con violencia y que quiere resolver las cosas ya porque ya. Pedro. ¿No le había dicho el Señor antes, oren? Oren para que no entren en tentación. ¿No recuerda el pasaje? Pedro se quedó dormido. La respuesta de Jesús, guarda tu espada. Pero ese es nuestro problema. Sacamos nuestra espada cuando deberíamos ir a la presencia del Señor en oración, en ayuno en primer lugar, y después luego actúe bajo la gracia, la sabiduría de Dios. Es la tendencia de Pedro, sacar la espada y defenderse sin importar las consecuencias que vienen. Y luego viene el arrepentimiento. ¿Por qué actué así? ¿Por qué dije esto? Bueno, porque no fuiste lo suficiente en tiempo a la presencia de Dios. ¿Qué puedes esperar? Y la respuesta del Señor Jesús. Allí esa noche, cuando las películas transmiten ese mensaje, hacen pensar que la multitud esa noche estaba en control. Error. Jesús es quien está en control de la circunstancia. Y los hijos de Dios somos llamados a estar en control de la circunstancia. No que las circunstancias te controlen. Pero la clave está en entender lo que pasó antes de que Jesús fuese preso. Él pasó toda una noche en la presencia de Dios y allí logró su victoria. La iglesia en este tiempo tiene un desafío: volver a las disciplinas espirituales como son estas: estudiar la palabra, la oración acompañada del ayuno.